Venezuela entra a la OIMED. ¿Diplomacia por la paz o estrategia para esquivar presiones? Maduro teme a la verdad. Mes del periodista inicia con 16 comunicadores presos, la mayoría tras las elecciones del 28 de julio, según el Colegio Nacional de Periodistas. Jugada maestra. Zona binacional colombo-venezolana se perfila como vía de escape a las sanciones. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy, 2 de junio, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En medio de un clima cada vez más volátil, con contados aliados, persecuciones políticas y con Estados Unidos cerrando el grifo petrolero, lo que agrava aún más la ya difícil situación económica, Venezuela acaba de ingresar a la Organización Internacional para la Mediación, OIMED. Un movimiento que algunos interpretan como diplomacia estratégica y otros como una jugada para esquivar presiones externas. ¿Se trata de una apuesta por la paz o de un nuevo intento de ganar terreno en la política global? Catherine García nos cuenta. Venezuela ha dado un paso importante en su estrategia de diplomacia al ingresar a la Organización Internacional para la Mediación, OIMED. Este organismo, impulsado por China, busca promover la resolución pacífica de conflictos entre naciones y reforzar la cooperación internacional. Sin embargo, se pone en duda que la adhesión de Venezuela sea dialogar más allá de con sus propios aliados. Pareciera tratarse de un intento por parte de China y los países promotores y fundadores de este esfuerzo denominado Organización Internacional de Mediación, por contraponerse al sistema internacional establecido y directamente a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que pareciera efectivamente buscar ganar terreno en el orden internacional y hacer, digamos, un contrapeso a los órganos ya establecidos para estos fines. Durante la convención sobre el establecimiento de la OIMED, celebrada en Hong Kong, China, el canciller venezolano Iván Gil destacó que el país se une a este espacio como defensor de la autodeterminación de los pueblos, en un mundo donde las presiones externas intentan desestabilizar a los gobiernos soberanos. Venezuela, es importante decirlo, es socio o miembro fundador de esta organización. O sea, nosotros siempre, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, a la vanguardia de todas estas iniciativas. Ahora, la efectividad de la OIMED dependerá de su capacidad para actuar de manera imparcial y generar soluciones concretas a conflictos internacionales entre los que el nombre de Venezuela se mantiene sobre la mesa. La incorporación del país a este organismo es un paso clave, pero su impacto aún está por verse. Informo para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. En Venezuela, el mes del periodista arrancó con 16 comunicadores tras las rejas, una especie de homenaje, entre comillas, a la libertad de expresión, al estilo chavista, según muchos. El Colegio Nacional de Periodistas denuncia que lejos de celebrar junio, comienza con detenciones arbitrarias, censura sistemática y un clima de persecución directa contra quienes se atreven a informar. Halim Naim con el reporte. Ciertamente es una ironía pretender celebrar el mes del periodista con 16 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y hay un mensaje, por supuesto, y el mensaje no es otro que quien piense distinto, quien informe apegado a la verdad, quien esté identificado con los preceptos éticos de ejercicio del periodismo, serán perseguidos, ¿no? Según el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital, los 16 periodistas y trabajadores de la prensa fueron apresados sin orden judicial, sin debido proceso, pero con mucho abuso de poder, por ejercer su derecho a informar, opinar o simplemente grabar lo que el chavismo no quiere mostrar. El mejor termómetro para medir la sociedad democrática es precisamente la libertad de prensa, expresión y opinión. Y en Venezuela estamos en una situación crítica, en un ambiente hostil, donde evidentemente esos derechos ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a informar y estar informado, son prácticamente un delito
grave en el país. Solo entre enero y mayo de 2025 se han registrado 72 casos de agresiones contra la prensa, hostigamiento, amenazas, cierres de emisoras, decomisos, golpizas, un verdadero tour represivo de norte a sur del país. La agenda noticiosa no la fijan los medios de comunicación y los periodistas de acuerdo a la jerarquización de los hechos noticiosos que ocurren en el país. La agenda debe ser fijada por el gobierno venezolano. Ese es el mensaje. El Instituto Prensa y Sociedad registró 571 ataques a periodistas solo en 2024. Reporteros Sin Fronteras contabilizó 70 desde las elecciones de julio. Pero claro, para el chavismo eso es control de daños. En plena represión, el Colegio Nacional de Periodistas intenta salvar la esencia de la profesión con foros y actividades formativas, pero no se engañan. No hay nada que celebrar, mientras informar sea un delito, porque en Venezuela ser periodista es ejercer una profesión con sentencia suspendida. Exactamente una política de Estado que consiste en silenciar la información. Y por supuesto, esto es contrario a la pluralidad, a la libre circulación de las ideas, porque implica, por supuesto, la persecución de los medios, digamos, independientes, en detrimento de esa pluralidad que debe existir en una sociedad democrática. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Zona de Desarrollo Binacional, Colombia-Venezuela, reactivará el sector agroindustrial. Juan Carlos Canus, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, afirmó que la zona de desarrollo binacional Colombia-Venezuela será un motor clave para la reactivación del sector agroindustrial. Según Canus, este acuerdo tendrá un impacto positivo, especialmente en la agroindustria. El director destacó que la reactivación económica entre Colombia y Venezuela, bajo el gobierno de Gustavo Petro, demuestra la viabilidad de superar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La Unión Europea evalúa una serie de represalias tras el aumento de aranceles de Trump. El reciente anuncio de un impuesto del 50% sobre las importaciones de acero por parte de la administración de Donald Trump ha generado una fuerte preocupación en los mercados globales, a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense han acordado intensificar las negociaciones comerciales. La Unión Europea ha advertido que si estas conversaciones no producen un resultado equilibrado, está lista para aplicar sus propias contramedidas. Esto incluiría la imposición automática de una lista ampliada de tarifas el 14 de julio al finalizar un periodo de gracia de 90 días. La propuesta de la Unión Europea de 0%, que busca la eliminación mutua de aranceles sobre bienes industriales, no ha sido bien recibida por Trump, pero los funcionarios europeos insisten en que la oferta sigue en pie. Las redadas migratorias en obras amenazan la industria de la construcción en Estados Unidos. Las redadas migratorias recientes en obras de construcción en estados como Florida y Luisiana están poniendo en jaque a la industria de la construcción en Estados Unidos, donde 1 de cada 4 personas empleadas es inmigrante, cifra que se eleva hasta el 75% en ciudades como Miami. La preocupación ha escalado tras la detención de más de 100 migrantes latinoamericanos en una obra de Tayalés, Florida, la semana pasada, sumándose a operativos similares en otras zonas y estados. Estos hechos están atemorizando a los trabajadores extranjeros, quienes optan por no presentarse a trabajar para evitar el riesgo de deportación, afectando directamente la disponibilidad de mano de obra en el sector. Rusia y Ucrania acordaron este lunes intercambiar a los prisioneros de guerra de menos de 25 años y a los heridos, además de la entrega de miles de cadáveres de soldados
durante las conversaciones en Estambul que terminaron sin lograr un cese al fuego. Tras un encuentro entre delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, ambas partes acordaron intercambiar prisioneros de guerra, heridos y cadáveres de soldados de cada bando. Más de 3 años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron el segundo ciclo de negociaciones directas. Acordamos un intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son soldados jóvenes de entre 18 y 25 años, todos por todos. Pero las conversaciones terminaron sin lograr un cese al fuego. Ucrania acusó directamente a Rusia de haber rechazado la propuesta de un alto al fuego incondicional. Hemos propuesto un alto el fuego específico de 2 a 3 días en ciertas zonas del frente. Esto será elaborado por nuestros especialistas militares y con los ucranianos. Ucrania propuso a Rusia sostener otro ciclo de diálogo entre el 20 y el 30 de junio y destacó que las delegaciones deberían acordar un encuentro entre los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, una propuesta que el Kremlin ha rechazado en otras ocasiones. Mientras que el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que su mayor deseo para ambas partes es reunir a Putin y a Zelensky en Estambul o Ankara e incluso al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha estado presionando para poner fin al conflicto. La delegación rusa entregó a Ucrania un memorándum sobre los medios para instaurar una paz duradera y las medidas necesarias para lograr un alto al fuego total, mientras que los ucranianos proporcionaron a Rusia una lista de cientos de niños que afirman que fueron deportados por Rusia y que exigen que sean repatriados. Pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de varios países, ambas partes siguen lejos de un acuerdo, ya sea una tregua o una solución más a largo plazo a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy, considerando las declaraciones del nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos, Albert Randin, sobre la situación de los derechos humanos, la democracia y el diálogo en Venezuela, reconociendo además al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué implicaciones crees que tendrá este nuevo enfoque de la OEA para Venezuela? Te leemos. La opinión del nuevo secretario de la OEA pareciera desconocer la verdadera situación de Venezuela. ¿De qué nos sirve la OEA? Los problemas de los venezolanos tenemos que arreglarnos nosotros mismos. Aquí nadie mueve un dedo por miedo. Basta de dialogar, eso no funciona. Más de lo mismo, esas organizaciones no sirven. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.